motor. Bueno. Ajá, flotando. Buenas. ¿Qué? No sé, por dudas en un No sé. momento que recibí bien, a ver, todos los que subieron a Google Classroom los trabajos están todos. No sé si hay alguno que lo intentó subir y no pudo, que lo intentó mandar y no pudo o algo. No sé si hay alguno. ¿No? Bueno, entonces todos los que lo mandaron creo que lo recibí. En el peor de los casos, en los próximos días, cuando empiece a dar comentarios, correcciones y todo eso, bueno, vemos si hay alguno que diga, ya no me mandaste nada, y bueno, está fuera. Bueno, la clase de hoy vamos a terminar de ver la teoría de la parte de estructuras interplanetarias, que igualmente, como se podrán imaginar, es el final de la teoría, pero básica. Después vamos a seguir viendo cuestiones de estructuras interplanetarias, pero ya pasando por el problema de los tres cuerpos, que es el módulo que viene. Algo que no me di cuenta de antemano es que mañana es feriado, está buenísimo, pero me saca una clase de práctica, estaba puesto en el programa, yo no me di cuenta nomás. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente para no demorarnos con las clases. Hoy vamos a ver esta clase, del miércoles de la semana que viene vamos a ver el problema de los tres cuerpos y el jueves vamos a hacer práctica de esto y el problema de los tres cuerpos. Seguramente queden cosas en el tintero, entonces lo que hice ya fue agregar, ya está subido en la página de la cátedra si lo quieren actualizar, agregar al final del cronograma 2 clases más que hasta ahora estaban reservadas, como que no hay clases, con más ejercicios, más ejemplos, para que podamos hacer más simulaciones en GMAT y todo eso de lo que es estructuras interplanetarias. Porque si no, siempre me pasa lo mismo, me quedo corta, pero también le agregué más clases que el año pasado a la parte de propulsión, porque en la pequeña encuesta que les mandé al principio de todo, vi que hay mucho interés en eso, así que no quería dar 2 clases de propulsión como el año pasado, voy a dar 4. Porque si no, siempre lo hago bastante por arriba, no es mi tema, la propulsión, entonces es como que bueno, no suelo dar mucho, pero si les interesa, lo puedo hacer un poco más extenso. Así que bueno, todo esto para decir, hoy vamos a cerrar con trayectorias interplanetarias hasta las próximas clases de práctica. Bueno, hoy vamos a estar haciendo, estamos viendo todo lo que es trayectorias con asistencia gravitacional, que es un tema que va a tener después también influencia en las asíntotas de lanzamiento, ahora les voy a mostrar dónde, y lo que es la introducción al biplane targeting. No vamos a ver más que una introducción, porque el biplane targeting se hace de forma completamente numérica. Hay algunos algoritmos en el vallado para que ustedes puedan ver, pero lo vamos a ver en la práctica, en una simulación de GMAT. Así que bueno, vamos a arrancar con lo que es asistencia gravitacional, que es un tema que siempre genera mucho interés, porque la realidad es que hay muy pocas misiones interplanetarias que no hayan usado asistencia gravitacional. Creo que las únicas son a Marte, todo el resto siempre usan asistencias gravitacionales, porque lo que hacen es básicamente modificar la trayectoria sin gasto de combustible, gratis. Entonces, vamos a ver qué es una asistencia gravitacional. Dado el movimiento correcto de la nave, uno puede usar a un cuerpo masivo como una fuente de energía para aumentar o reducir la velocidad heliocéntrica, entre paréntesis, de una nave. Es decir, podemos hacer un cambio de velocidad, delta V, simplemente usando la energía propia del cuerpo gravitatorio de un cuerpo masivo. A este cambio de energía, que se lo da por gravedad, se conoce como asistencia gravitacional. Obviamente, como estábamos hablando, se usan ampliamente en trayectorias interplanetarias porque reducen la cantidad de combustible necesario. Es decir, imagínense todo ese cambio de velocidad que hacemos en un planeta, lo tendríamos que hacer con combustible, entonces nos ahorramos eso. Y obviamente también si se los usa de forma inteligente, también pueden aportar científicamente a la misión, como pasó con las Voyager, yo acá puse Voyager 2, pero también Voyager 1, Pioneer 11, todas las Mariner,
hay un montón de ejemplos. Incluso, no tanto, pero Bepi Colombo usó, ahora vamos a ver, Bepi Colombo, camino a Mercurio, usó su primer pasaje por Venus como una oportunidad de calibrar los instrumentos. Entonces, en vez de esperar a llegar a Mercurio para calibrarlos, ya en Venus, ya un par de meses después de la salida de la Tierra, creo que fueron algo así como año y medio después de la salida de la Tierra, ya aprovechó el pasaje por Venus para calibrar sus cámaras. Y acá, como ven, es un poco una pequeña representación de lo que es la estación gravitatoria. Tenemos una velocidad infinita de llegada, lo que se le llama la asíntota de llegada. Vamos a pasar a una cierta altura del planeta. Esta altura no es cualquier altura. Y después vamos a tener una asíntota de salida con una v infinito de salida. Una velocidad de exceso hiperbólico que va a ser diferente a la de la entrada, ya sea mayor o menor, según cómo hagamos la asistencia gravitatoria. Hasta acá, de forma muy general. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, acá les dejo dos GIFs, dos pequeñas animaciones, tanto de Voyager 1 como de Voyager 2. Esta es la 1. Y fíjense que cuando sale de la Tierra hace un flyby importante en Júpiter, un quiebre importantísimo, y después un flyby en Neptuno, que acá no se nota, pero ahora vamos a ver en la animación en YouTube, que no se mueve tanto porque sale del plano. Esto es algo importante mientras volvemos a verlo. Algo importante, nosotros todas las cuentas que vamos a estar viendo hoy son 2D. Esto no significa que los flybys sean 2D, pero es una simplificación. Acá, fíjense cómo empieza a ver como unas liñitas. Esas líneas representan que está saliendo del plano. Y cada vez más y más y más y más. Vamos a pasar... Una pregunta. Sí. ¿Nosotros vamos a tener que usar este tipo de maniobras para la misión? No hace falta. Ahora vamos a ver cuál es el proceso para el cálculo y van a ver que es bastante tedioso. Okay. Van a saber hacerlo, pero no hace falta que lo hagan. Es más, yo no sé a quién se lo dije el otro día, pero lo digo todos los años. Si a alguien le interesa meterse en trayectorias interplanetarias con asistencia gravitatoria, lo puede empezar como trabajo final. Porque la verdad es que ya en sí mismo es un trabajo. O sea, es más, si a alguien le interesa mucho hacer asistencias gravitatorias, me viene a hablar y vemos alguna forma de modificar ligeramente el trabajo para que puedan hacerlo, pero obviamente con todo el resto quedaría un trabajo demasiado grande. Porque, como se podrán imaginar, si uno sale de la Tierra y quiere ir a Saturno, y quiere hacer un flyby en Júpiter, que es el ejemplo que les voy a dar, tenemos que enganchar esta trayectoria con esta. Y después todo tiene que estar en el lugar correcto. Entonces esto es un problema de NumPy atrás de otro. Y lo que pasa, es lo que se suele hacer, ahora lo vamos a ver, es iterar. Es, bueno, yo quiero llegar en tal fecha más o menos, a tal fecha más o menos, ¿me dan las cuentas? ¿No me dan? No me dan. Bueno, cambiemos las fechas. Y eso es lo que se suele hacer. Es un trabajo muy iterativo. Entonces, no vale la pena. Sí, obviamente lo pueden proponer, pueden hablar un poco de qué planetas podrían usar para asistencias gravitatorias, pero les recomiendo que no se metan en las cuentas. Ahora acá tenemos Voyager 2, que hizo más flybys, hizo Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y como ven acá tampoco cambió, pero fíjense que sí salió del plano. Entonces no hizo un flyby que tenga una incidencia en la v infinito x o y, sino una v infinito en z. Nosotros no vamos a ver eso, pero la lógica es similar. No creo, ahora vamos a ver el video. ¿Por qué quieren salir del plano? Iba a decir exactamente eso, no creo que haya sido a propósito. Ah. Para mí no fue a propósito, para mí le apuntaron más o menos y salió lo que salió. Porque ya a estas instancias habría que ver las fechas, pero ya hacía varios años que había salido Voyager y no creo que haya tenido demasiada oportunidad de hacer una corrección de trayectoria. Entonces fue bueno, le pegamos como le pegamos y listo. Que sacó información de cada planeta que pasó. Exactamente. De hecho, las imágenes y datos que hoy tenemos de Urano y Neptuno vienen de esta misión. Es la única misión que visitó Urano y Neptuno, sí. ¿Esta no fue también la que visitó Plutón? No, Voyager 2, que es más, Voyager 2 no, Voyager 1
se esperaba que pudiera visitar Plutón, pero se prefirió quedar un poco más de tiempo en Saturno, entonces no se hizo Plutón. La que visitó Plutón fue New Horizons. New Horizons. Sí. Pero, sí, a ver, no creo que haya sido a propósito salir del plano. Para mí salió lo que salió. Casi nunca sería, digamos, el objetivo salir del plano. No, tal cual, a menos que quieras hacer algún objeto, por ahí algún asteroide o algo por el estilo que esté fuera del plano. No. Sí. Y cuando salen del sistema solar, Sí. ¿siguen orbitando al Sol o se van de la esfera de influencia del Sol? Bien, es una muy buena pregunta y no te lo sé responder al 100%. Lo puedo responder teóricamente. Hay que ver, una vez que uno sale de lo que se llama la heliopausa, que es donde el Sol deja de tener influencia electromagnética, una vez que uno sale de ahí, y hasta ahí estoy segura, el campo de gravitatorio es el Sol. Una vez más allá, hay que ver cuál es el cuerpo que toma predominancia. Es decir, si es el clúster de estrellas, si el agujero negro del centro de la Vía Láctea, si es otra estrella, si sigue siendo el Sol. No sé la respuesta concreta, pero es muy probable que todavía esté bajo la influencia del Sol. Es muy probable que mientras nosotros tengamos contacto con Voyager, bueno, ya no sé si, creo que había una de las dos que ya había dejado de transmitir, mientras tengamos contacto con las Voyager, es más probable que sigan en la influencia del Sol. Bueno. Vamos. Pero es algo interesante para buscar. A ver en qué momento la esfera de influencia del Sol termina y arranca lo que se le llama el medio interestelar. Suena re épico, pero se le llama así. Porque uno tiende a pensar que, bueno, no sé, Voyager salió de la esfera de la heliopausa, entonces ya está cerca de otras estrellas. La realidad es que la estrella más cercana que tenemos, la próxima, es Alpha Centauri, que en realidad es un sistema binario de estrellas, está a 4 años luz. Son algo así como 4.000 millones. Ahora se me fue el. 4.000 billones, me parece que es. ¿Billones de 10 a la sexta por 10 a la sexta? Creo que sí, algo así de kilómetros. Bueno, 4 años luz, después lo pueden buscar. No recuerdo, me acuerdo que es 10 algo. No me acuerdo si es 10 billions o si es mucho más. Pero bueno, el punto es, de hecho, fíjense acá las distancias a cada planeta son importantes. No, las distancias de cada planeta, no dije nada. No sé qué es esto. Supongo que será distancia... ¿El Sol, capaz? No, porque arranca en la Tierra. No. Y es muy grande ya. Es muy grande, sí. Más va disminuyendo. No dije nada, no tengo idea. Me parece que hay distancia hasta Neptuno. Sí, porque ahí se hace hacer un poquito. No, porque es muy grande. Pero se hace cero cuando pasa por Neptuno. Entonces entra un mínimo en Neptuno y después se agranda de vuelta. Sí, entiendo, pero 4.000 millones de kilómetros Está medio raro. es demasiado en cualquier punto del sistema solar. Así que no creo que sea esto. Qué raro. Sí, no sé qué será. Pero sí, se hace cero en Neptuno. No sé bien qué... Capaz que no. Pero bueno. Sí, todo el tema, digamos, de esfera de influencia más allá del Sol es un tema más de astronomía que nuestro, porque la realidad es que hoy con la tecnología que tenemos podemos llegar más allá de la esfera de influencia, más allá de la heliopausa, como lo demostró Voyager 1 y 2, pero controlar o sacar información útil ya no es tan fácil. Muy lejos. Es muy lejos. De hecho, Voyager 1 y 2 salieron de suerte. En el 77 se lanzaron esas naves. Que sigan funcionando, a ver, es un milagro de la tecnología. Pero la realidad es que no se hizo a propósito de esa manera. Bueno, sigo. ¿Cómo Después, es eso? ¿Cómo? El tema de la información de un satélite tan lejos. Bueno, usan enlaces que se llaman enlaces robustos. En general van a ser de UHF, que es el más básico de todos, o tipo banda S, banda X. Los más bajitos de todos, porque son los que más lejos viajan. Habría que buscar, no, UHF no creo que sea porque no va a tener alcance. Tiene que ser banda X. Probablemente sea banda X, pero mandan literalmente de a bytes. O sea, mandan información como de a poquito, de cuentagotas,
que va llegando, y se comunican con las pedazos de antenas que tiene NASA, que son de 45, 40 metros de diámetro. Una locura, son gigantescas en la red de espacio profundo. Después les puedo contar un poquito de eso si quieren, pero tendría que buscar más datos porque estoy tirando números en el aire, pero me gustaría buscarlos correctamente. Pero sí, básicamente son señales muy débiles. ¿Alguna otra consulta antes de seguir? Porque si tuvieran mucha información, necesitarías mucha energía para que llegue más lejos. Exactamente. Sí, necesitarías mucha energía, cosa que uno lo puede lograr, pero después de, ¿cuántos? 40 años, 50 años en el... 45 años en el espacio es complicado. Claro, sí. Es una cuestión tecnológica ya. Bueno, vamos a la parte un poquito más matemática de todo esto. Que no hay mucho, la realidad es que es bastante sencillo, es una cuestión vectorial. Es una cuestión de rotación de vectores y cambio de sistema de referencia. Pero, básicamente, el concepto es que la energía del sistema nave-planeta se conserva. Pero la energía del sistema nave-sol y planeta-sol cambia. Obviamente al planeta le importa poco y nada que haya pasado por ahí, pero físicamente hablando, la energía cambia. Es decir, así como nosotros, estando parados en el planeta, estamos ejerciendo una reacción al planeta que ni se entera, pero está. Nosotros con nuestro satélite, cuando nosotros pasamos y le robamos energía al planeta, o le dejamos energía al planeta, estamos supuestamente cambiando su momento, ¿no? Pero bueno, no hace un cambio significativo en lo absoluto. Entonces, pero lo importante, más allá de esto, es ver que, obviamente, en el sistema cerrado, que es planeta, nave, esa energía se conserva. Lo que se cambia es la velocidad heliocéntrica, que es lo que decimos acá, que es que lo que genera la asistencia gravitacional es que el vector velocidad de la nave rote con respecto al Sol. Es decir, lo que cambia es la velocidad heliocéntrica. En una trayectoria hiperbólica, que paréntesis siempre se hace sobre trayectorias hiperbólicas, tenemos estas cuentas, que básicamente tenemos dos cuestiones importantes, que son el ángulo phi suplementario y el ángulo phi solo. El ángulo phi es el importante, el suplementario es usado de la cuestión matemática. El ángulo phi es nuestro ángulo de giro. Y ahí es donde yo les decía que esto se relaciona también con la cuestión de asíntotas de lanzamiento, porque, vistos de cierta forma, la asíntota de lanzamiento tiene la misma construcción que una asistencia gravitacional. Lo que pasa es que el efecto es diferente, porque nosotros no estamos ganando la velocidad desde el planeta, sino que solo estamos poniendo la velocidad con nuestro cohete. Pero una vez que estamos en una trayectoria hiperbólica, es la misma construcción. Simplemente que en vez de tener una que ingresa y una que sale, solo tenemos una mitad. Y este ángulo de giro, si vuelven a la clase 19, sería no la anterior, sino la anterior a esa, van a ver que hay un phi que dice ángulo de giro. Ese phi se calcula exactamente de la misma manera que lo que vemos acá, este seno de phi sobre 2 igual a 1 sobre e. Si quieren, para los que están más atrás, voy a escribirlos en el pizarrón, así lo pueden ver mejor. Y lo importante, que ahora vamos a ver, es cómo se comportan las velocidades según cómo interactuamos con el planeta. Bien, veamos, ahora tenemos coseno del phi suplementario es igual a 1 sobre e, y es igual, nunca me lo acuerdo de memoria, así que lo acuerdo ahí. Con la humedad se escribe re lindo en el pizarrón, se ve que están medio mojadas las tizas. Fíjense mientras yo escribo esto, que acá, en esta cuenta del phi suplementario, que no es otra cosa que, a ver, es una representación del ángulo de giro también, simplemente que me dio desde otro lado y por eso se le llama suplementario. Del phi entra el RP. Y yo les había dicho que esta altura de flyby, la altura
la asistencia gravitacional de paso, no es arbitraria. Y fíjense que el RP está metido adentro de la cuenta para determinar este ángulo de giro. También tenemos igual a la opción de Z. Bien. Y después también tenemos para el ángulo de giro, esto es el phi suplementario. Y para el ángulo de giro también tenemos que el seno de phi sobre 2 es igual a 1 sobre e, y que phi es igual a 180 menos 2. Y este es el ángulo de giro. Bien, se los pongo acá porque ahí abajito queda chiquito, igual está subida las diapositivas. No sé qué. Ah, bueno, me vas a hablar como medio pegado de la tiza al pizarrón, pero está re difícil de borrar. Se escribe re lindo, pero se borra re rápido. Bueno, ¿esto se entiende? Más allá de que todavía no hablamos de cómo cambia la velocidad en sí. ¿Alguna pregunta con respecto a sí? ¿B infinito de dónde es? ¿De tiempo de cuando entra la influencia, cuando sale? Bien, es una muy buena pregunta. Dame un segundo que me fijo en la siguiente a ver si lo dice. Bien, a ver, me parece que esta B infinito es la heliocéntrica, pero me parece que... Un segundo, porque no recuerdo... No. Porque me parece que la B infinito se mantiene... Sí, ahí está. Bien, la B infinito se mantiene. La B infinito con respecto al planeta. Con respecto al planeta. Sí, con respecto al planeta se mantiene. Lo que pasa es que después cambia el ángulo. Ahora lo vamos a ver eso. Pero quería que con respecto al planeta, haceme acordar y después la última te lo buscamos bien al final de la clase. Exacto. Pero si no me equivoco, esta B infinito es con respecto al planeta. Bien. Después lo confirmo. ¿Alguna otra consulta con respecto al ángulo de giro? Sí. Solamente vamos a poner un cambio de Bien, sí, que eso ángulo nomás. sí, es lo que estaba pensando recién, que estoy casi segura de que sí. Sí, para mí sí. Porque ahora me agarró la duda, pero ahora les voy a contar cómo se arma. Y van a ver que sí. Sí, solamente tenemos un giro más una interacción con la velocidad del planeta. Que ahora vamos a hacer los triángulos, digamos, del cambio de los vectores. Entonces sí, esta es la magnitud del vector B infinito de entrada y de salida con respecto al planeta es el mismo. Así que acá tranquilamente podemos poner B infinito de entrada y va a ser el correcto. Bien, sí, porque estas cosas a veces prestan a confusión. Pero fíjense, vamos ahora a verlo, que... Ah, no se ve más grande, pensé que se veía más grande. Que acá tenemos una interacción con la velocidad del planeta, que ahora les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, antes de ver eso, ¿alguna otra consulta? ¿Sí? Bueno, antes de seguir con estos sistemas de vectores, les voy a mostrar que básicamente en una trayectoria hiperbólica, vistos de otra manera, no tanto de la forma que estábamos viendo acá, este ángulo que se define desde el eje de la hipérbola, el eje central de la hipérbola, hasta la asíntota de salida,
es el phi suplementario, el phi s, y el ángulo que lo complementa o que lo suplementa básicamente es el phi. Lo que pasa es que en el dibujo de las asientos de entrada y salida, en el dibujo de las ascensas habitacionales, tiene más sentido marcar el ángulo phi como el principal y el otro como suplementario. Pero este es el más fácil de definir, el phi s, y por eso lo definimos primero antes que el otro. Es una cuestión matemática. ¿Esto queda claro? Bueno, entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que son los vectores. La nave va a acelerar o a desacelerar, a aumentar su velocidad o disminuirla, dependiendo de la dirección en la que viaje con respecto a la velocidad del planeta. Si pasa por delante del planeta, de esta manera. Si pasa por delante, no. Sí, está bien. Está bien. Si pasa por delante del planeta, se reduce la velocidad heliocéntrica. Y ahora vamos a ver por qué. Y si pasa por detrás del planeta, se va a aumentar la velocidad heliocéntrica. Vamos a ver por qué. ¿Esto lo puedo borrar? Sí. Voy a ayudar la luz, así se ve por el pizarrón. Bueno, supongamos que nosotros tenemos acá nuestro planeta que se mueve hacia la derecha y pasamos de esta forma con una B infinito de llegada, B infinito, acá le llaman T de arrival, es decir, T de llegada, y salimos con una B infinito de TD, que es básicamente T de departure, que es T de salida, sí, llamémoslo de salida. Acá, si nosotros dibujamos las velocidades, tenemos, por un lado, la velocidad infinito de arrival, no me quiero equivocar, la velocidad de arrival, después tenemos la velocidad, vamos a ponerlo, porque lo quiero dibujar más al costado para que me entre todo, más abajo lo veo acá. Entonces, hacemos B infinito de llegada, la B del planeta, espera, acá vamos a poner B planeta, son dos vectores, B del planeta, y por el ángulo de giro, la B de salida va a ser, quiero ver dónde lo dibuja, segundo, sí, perfecto. Por el ángulo de giro, esta va a ser nuestra B infinito de departure. Esto es, un segundo, no me quiero equivocar. Phi, ¿no? Sí, 2 phi s. ¿A 2? Me parece que es 2 phi s, ¿no? Pero 2 phi es igual a phi, ¿no? Es una buena pregunta. Me parece que no, es 180. Más 180. Sí. Menos 180. 180 menos 2 phi s. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta diferencia en el giro lo causó el planeta. Entonces nosotros lo que vemos es que ahora nuestra velocidad heliocéntrica va a estar dada por nuestra velocidad de salida del planeta más la velocidad del planeta. Entonces, esta va a ser nuestra B, ¿cómo se llaman? Sí, velocidad final heliocéntrica. Voy a ponerle B heliocéntrica.
acá no se nota mucho. Tendría que haberlo hecho por ahí un poco más grande la velocidad del planeta. Pero básicamente la velocidad heliocéntrica, me lo voy a poner abajo por la, acá arriba. La V heliocéntrica por las dudas no necesariamente es igual a la velocidad de arrival, aviso por las dudas, porque acá justo me quedó bastante parecida, no necesariamente. Bueno, entonces fíjense que ahora empezamos a interactuar con la velocidad del planeta, y esto es porque la V infinito, no sé si recuerdan, sí, Ahí no se fía en velocidad. me agarra una duda, pero yo lo que quiero poner es este cambio. Sí, en el dibujo dice phi igual. Claro, sí. Cuando la proyección. Sí. Sí. Es que tiene sentido igual, pero es el ángulo de giro. Sí. Bien, disculpe. Les decía, ¿se recuerdan? La velocidad de la V infinito no es otra cosa que la velocidad que traemos de diferencia con la velocidad del planeta alrededor del Sol. Entonces, nosotros venimos con una cierta velocidad diferente a la del planeta, que es nuestra V infinito, sea negativa o positiva, dependiendo. Si es positiva, vamos a tener mayor velocidad, si es negativa, vamos a tener menor velocidad. Bueno, si yo sea negativa o positiva, vamos a tener una diferencia de velocidad. Y cuando salimos, vamos a tener otra diferencia de velocidad, pero la diferencia de velocidad es con respecto a la velocidad del planeta. Entonces tenemos que sumarle la velocidad del planeta para tener la velocidad final heliocéntrica. O sea, entonces la V del planeta más nuestra V, nuestra V infinito de salida es lo que nos va a dar nuestra velocidad heliocéntrica final. Es un poco un trabalenguas, pero ¿se entiende cuál es el concepto? Pero la velocidad infinita no era con respecto al planeta de origen. Eso cuando tenés el planeta de origen. Pero cuando vos estás, fíjate, cuando vos tenés V infinito para ir a Marte, vas a tener una V infinito con respecto a la Tierra y una V infinito con respecto a Marte. Ah, ok, es distinto. Son distintas, vos tenés dos V infinitos. Cuando vos salís de un planeta, tenés una V infinito con respecto a ese planeta. Y cuando vos llegás, tenés una V infinito con respecto a ese otro planeta. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Se entendió? O sea, es la velocidad relativa al planeta, en realidad. Exactamente, es la velocidad relativa del planeta, la V infinito. ¿Por qué se le dice infinito o velocidad del sistema hiperbólico? Otra vez, porque es la velocidad que tenemos cuando estamos ingresando al campo gravitatorio del planeta, teóricamente hablando. Sí. Entonces el V infinito de T de arrival no es la misma que la velocidad heliocéntrica. Claro, exacto, sí. La velocidad infinita en arrival no es igual a la heliocéntrica. Yo acá tendría que ponerle heliocéntrica final, ¿no? Acá ni y acá podemos poner ni inicial ni final. Ninguna de las dos va a ser igual a la de arrival. Porque vos tenés que restarle la velocidad del planeta, o sumarla, depende de la cuenta que hagas, a la que está llegando. Si vos venís con, no sé, con respecto a la Tierra, si vos venís con 32 kilómetros por segundo, la Tierra se mueve a 29, bueno, tendrás un V infinito de 3 kilómetros por segundo. Vos tendrás que determinar la dirección. La otra me parece que es más fácil. La otra es más fácil de ver cuál es la influencia. Porque si nosotros tenemos el caso donde tenemos un planeta y ahora vamos a pasar por detrás del planeta, y lo mismo, tenemos una V infinito de llegada, una V infinito de salida, y la V del planeta. Volvemos a armar todo el sistema de vectores, y lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la velocidad del planeta, organización temporalmente. Tenemos la velocidad del planeta, esta, tenemos tenemos la velocidad de arrival, velocidad infinito en arrival, que ahora va en la otra dirección, ¿sí?
Ahora, acá tenemos la B infinito de departure, de salida, y la sumatoria entre la salida y el planeta nos da este vector. B heliocéntrico final. Es decir, ahora sí se nota que hubo un incremento importante en la velocidad. Acá la reducción depende un poco de cuán cerca pasemos, lo mismo con el incremento, pero acá en este gráfico se nota mejor la reducción. Acá debería, perdón, el incremento. Acá debería haber una reducción. Oh, sí. No O sea, tan- la velocidad heliocéntrica inicial sería tipo, la suma de la velocidad del planeta. O Exacto. sea, sería un vector que Sí, podría repetir. totalmente, sí. A ver, voy a buscar otro color. Es la flecha, la cuarta flecha que está dibujada acá, que ahí no dibujamos, ¿no? Tenés la inicial y la final ahí. Sí, exactamente. Totalmente, sí, sí, sí. Tal cual. Acá, esta va a ser la inicial. Y acá, esta es la inicial. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos? Sí, no me he dado cuenta de dibujar la inicial. Es un buen comentario. Se supone que... Ajá. Sí. Sí, para aumentar el módulo tiene que obtener energía en algún lado. ¿Cómo? Tiene la energía del planeta para Sí. acelerar. La gravedad. Como energía Del potencial. planeta. Se supone que si vos vas a aumentar tu velocidad, el planeta se ralentiza un poquito. Lo que pasa es que es tan insignificante la reducción que uno lo puede considerar no significativo. Es un cambio de energía potencial, ¿no? ¿Cómo? Dependió de las masas esa reducción. Totalmente. Supongamos que ahora vos haces una accidente gravitacional en un asteroide. Que un asteroide tenga una masa similar a tu satélite. Supongamos que tenés un satélite gigantesco de 10 toneladas y un asteroide chiquito de 10 toneladas. Esa asistencia gravitacional va a ser como que mutua. No es muy difícil que se dé, pero sí puede pasar, no tanto que haya una asistencia gravitacional mutua, pero sí que haya un efecto no despreciable en la trayectoria de un cometa, un asteroide, si le pasa muy cerca una nave muy grande. Eso... Es como que se están mutuamente, ¿no? Sí, exactamente. Ya deja de ser posible aplicar el teorema de los dos, no, teorema no, el problema de los dos cuerpos con todas las simplificaciones que nosotros hicimos. Se sigue pudiendo aplicar el problema de los dos cuerpos, pero hay que deshacer las simplificaciones que hicimos y ya ahí pasamos a tener un tema completamente distinto. Una consulta. Sí, Acá estamos usando campo gravitacional uniforme, ¿no? sí. Uniformes sin transformaciones. ¿Está suficientemente bien y se puede despreciar la variación de gravedad en la forma del planeta? Sí. Sí, y más que nada estas maniobras que son bien rápidas. Porque cuando vos haces una asistencia gravitacional, vas a ver que se hace en un par de días. En 2-3 días entraste y saliste. Entonces, no hubo tiempo para que el planeta te afecte. Ahora, diferente es, supongamos, estás en Júpiter, vas a hacer una asistencia gravitacional y por cómo lo calculaste, justo le pasas cerca a alguna de las tantas lunas de Júpiter que son bastante masivas. Bueno, ahí puede haber un tema de interferencia donde no tenés una asistencia gravitacional con un solo cuerpo, sino con dos. Es un tema más complejo. No, si le pasás más cerca del polo, por ejemplo, que el ecuador del planeta, que se cambia bastante la gravedad, puede cambiarlo un poco. Bien, acá también hay un tema. No creo que te influya demasiado. Probablemente sí, si vos querés calcular hasta los decimales para poder hacer un ensamble de asistencias gravitacionales, por ahí sí. Pero lo más probable que te joda ahí es que si vos querés pasar por el polo versus por el ecuador o por la eclíptica, te cambie mucho la dirección con respecto al plano. Es decir, si vos no pasás en alguna de las tantas asíntotas, como hablábamos por el lanzamiento, en alguna de las tantas asíntotas que a vos te deje en la trayectoria final, no vas a poder retomar ese mismo plano en el que vos viajabas. Pero si vos pasas por el polo, lo más probable es que termines en alguna como le pasó a Voyager, que se fue del plano. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bueno, esta es la base
sobre la cual ahora les voy a contar cómo se hace para planificar una asistencia gravitacional. Porque, ¿qué ojo? En teoría es relativamente sencillo. Lo que pasa es que hay que pegarle en la iteración a una trayectoria que nos sirva. Antes de pasar, acabo de recordar este tema. Ha habido algún que otro video en YouTube, porque consumo mucho ese tipo de contenidos, que habla de la rotación del planeta como parte de la asistencia gravitacional. No, la rotación del planeta no nos importa a nosotros. La rotación del planeta es una cuestión propia de la energía del planeta, no nos interesa a nosotros. Sí, probablemente influya, si uno quiere decir, bueno, ¿cómo afecta una asistencia gravitacional de un satélite sobre un planeta? Ahí sí por ahí influya, porque ese satélite, ese planeta, está básicamente estabilizado por giro, entonces probablemente ahí sí nos interese, pero como planeta que viene a hacer, perdón, como satélite que viene a hacer asistencia gravitacional en un planeta, nos importa como nada así. Una consulta, los módulos de la velocidad de infinito deberían ser iguales tanto los celulares como los lados, déjame ese ángulo. Exacto. Y con la parte de la velocidad céntrica, o sea, simplemente cambia la dirección en la que voy hacia el sol. Bien, no, la velocidad heliocéntrica sí cambia de módulo. De hecho, fíjate, voy a dibujarlo, porque lo había dibujado para no hacer lío. Esta, por ejemplo, esta es la velocidad heliocéntrica con la que vos venías. Esta, porque es la del planeta más la de llegada. Y te vas con esta. Ese cambio de módulo, de hecho lo que estábamos comentando recién, lo obtenés de intercambiar energía con el planeta. Entonces, ahí tenés como una especie de delta B. Lo que pasa es que no lo haces con combustible, sino interactuando con otro cuerpo. ¿Sí? O sea, te podías frenar o acelerar en función de cómo pase. Exacto. Ahí te estás frenando y acá en este caso esta es tu inicial y te está acelerando. La inicial es esta porque esta es la del planeta y vos pasás con esta velocidad. ¿Sí? O sea, te acelera o te frena con respecto al sol. Sí, con respecto al Sol. Sí, ambas son heliocéntricas, por eso las puse de otro color. Las B infinito con respecto al planeta solamente rotan, que es este ángulo de giro. ¿Sí? Que de hecho iba a decir eso y finalmente nunca lo dije. Si bien me salió diferente, también es bien. Me salió diferente, pero el ángulo es el mismo. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Puede ser que depende en qué plano haga la maniobra, que cambie cómo es, digamos, por el campo gravitatorio. Bien. Sí y no. O sea, no va a cambiar la base. La base es la misma. Lo que pasa es que, por supuesto, que tienen que tener en cuenta que están 2D. Esto es lo que se en 3D, para hacerlo fuera del plano. Pero también depende mucho de qué, lo que hablábamos recién, ¿no? De qué otras perturbaciones no tengan en el momento de hacer la asistencia gravitacional. Si vos lo haces sobre el plano del planeta, lo más probable es que también tengas otras lunas, que no sé, que tengas los anillos de Saturno, lo que sea. Si vos lo haces fuera del plano, no está todo eso, pero tenés que tener cuidado de agarrar una asíntota que te vuelva a dejar en el plano que vos querés. Es decir, esto me hubiera gustado ponerlo, no me di cuenta de ponerlo. Si ustedes se fijan en las diapositivas de la clase pasada, con las asíntotas de lanzamiento, van a ver que hay más de una asíntota para llegar a un mismo B infinito. Bueno, esto es lo mismo. No hace falta hacerlo de una sola forma, sino hacerlo de varias. Pero sí tiene que ser compatible con la B infinito que queramos lograr en cuanto a la dirección. Entonces, el plano sobre el que vos haces la escala gravitatoria te va a modificar. Pueden ser las perturbaciones, no te van a influir demasiado, pero es algo a considerar. Y lo otro es el tema de las asíntotas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna otra? Bueno, entonces, habiendo pasado esto, podemos hacer el paso a paso de cómo se construye una asistencia gravitacional. Como les decía, supongamos que vamos a diseñar una trayectoria de la Tierra a Saturno y se quiere hacer una asistencia gravitacional en Júpiter, como vimos que lo hizo Voyager 1. Entonces, primero que nada vamos a construir la trayectoria de la Tierra a Júpiter, que es nuestro planeta deseado para hacer la asistencia gravitacional, porque tenemos que pasar por ese planeta. Y después vamos a hacer de Júpiter a Saturno.
Saturno, ambos con una solución al problema del Ampere. Voy acá a tratar de dibujarlo, como para que lo vayan visualizando. Entonces, vamos a hacer, este es el Sol, vamos a tener acá a la Tierra, supongamos acá, Tierra, Tierra, por acá vamos a tener, supongamos a Júpiter, no sé, por acá. Y por último, acá, vamos a tener a Saturno acá. Este es el ejemplo de Voyager. ¿Cómo? Es el ejemplo con el Voyager. Exacto, no tiene números específicos, el ejemplo que les voy a dar es simplemente un conceptual, pero es básicamente lo que hizo Voyager. Es probable que si buscan la trayectoria de Voyager la puedan encontrar, porque ya pasó tanto tiempo. Es algo que es típico tanto de NASA como de ESA, que a medida que van pasando los años van liberando información acerca de cómo diseñaron las misiones, pero bueno, se tiene que ir desclasificando. Bueno, primero vamos a construir la trayectoria de la Tierra a Júpiter. No se preocupen por, le estoy poniendo así nomás, ¿eh? De la Tierra a Júpiter. Y después vamos a hacer el segundo tramo, que va a ser de Júpiter a Saturno. Bien. Ahora, obviamente Júpiter tiene que estar en el mismo lugar para ambas, porque Júpiter es el punto de encuentro. Entonces, si nosotros decimos, bueno, voy a hacer Tierra a Júpiter, y yo llego a Júpiter el 10 de octubre del 2024, entonces tengo que usar el mismo para salir a Saturno. El 10 de octubre del 2024, en el momento en el que yo hago el flyby, tengo que hacer la trayectoria a Saturno. Después puedo llegar a Saturno en el tiempo que yo quiera. Y puedo tomar lo que yo quiera a Júpiter. Pero Júpiter es el punto fijo. Fijo. Porque si no, me desencuentro. Si no, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, con el problema del Ampere, lo que vamos a obtener es, por un lado, este delta B de llegada. Perdón, disculpen, B infinito de llegada a Júpiter. Es decir, recuerden, el torneo heliocéntrico es de llegada a Júpiter. Y del otro lado, un B infinito de salida, B infinito de salida a Saturno. ¿Sí? Ahora, ¿cómo habíamos visto que se define cuánto se cambia la velocidad en una ascensión gravitatoria? O sea, ¿qué es lo que cambia? Si yo digo, mi B infinito de llegada y mi B infinito de salida, en realidad son el mismo, es decir, el módulo es el mismo, lo que cambia es la velocidad heliocéntrica, es decir, la velocidad con respecto al Sol en este punto y con respecto al Sol en este otro punto, pero la B infinito no cambia, solamente rota. Esa rotación, como yo les decía, depende de la altura en la que hagamos el paso. Cuanto más cerca, más va a rotar. Cuanto más cerca, más cerrado va a ser el giro. Por supuesto, también más rápido va a ser el flyby, porque vamos a pasar más rápido. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, que para que esta diferencia en la velocidad, en este caso las B infinito van a ser solamente una rotación, pero para la B heliocéntrica va a haber un delta B. Para que esta trayectoria se pueda hacer sin propulsión, este cambio de delta B, de B infinito, disculpen, este cambio de B infinito tiene que coincidir con lo que se puede lograr en una frecuencia gravitacional. Y digo lo que se puede lograr porque no todo se puede hacer. Entonces, calculamos el ángulo de giro de esta manera. Voy a apagar la luz de vuelta para que lo puedan ver bien. Entonces tenemos que calcular el ángulo de giro
de esta forma. La solución de Lambert es la que nos va a dar las velocidades heliocéntricas. Nosotros hacemos el paso a velocidades infinitas restándole o ajustándolo matemáticamente con la velocidad del planeta para obtener B infinito y poder hacer este cálculo. Bien. Después, el radio de perigeo de la trayectoria hiperbólica va a estar dado por el ángulo de giro. Es decir, el ángulo de giro es lo que nos va a decir qué radio de perigeo tenemos que usar. Y acá tienen la cuenta para sacar el ángulo de el radio de perigeo. Es una cuenta larga, depende del B infinito, del parámetro gravitacional estándar del planeta y, por supuesto, del radio de giro, y nos deja el radio de perigeo. ¿Qué pasa con este radio de perigeo? No puede entrar en la atmósfera. Exactamente. No puede entrar en la atmósfera, no se puede estrellar contra el planeta, supongamos que sea uno rocoso, Marte. Entonces, con este radio de perigeo podemos chequear si estamos impactando o no, o estamos entrando a la atmósfera de algún planeta gaseoso, o si estamos pasando por algún punto que nosotros no queremos pasar por el motivo que sea. Si no da, se vuelve a pasar. No, la mayoría de las veces esto se tiene que repetir un par de veces. Estas cuentas, el paso a paso, si no me equivoco, porque ya lo armé el año pasado, si no me equivoco, esta diapositiva, la saqué del Vallado. Así que el Vallado siempre tiene muy buenas definiciones matemáticas que pueden ir a verla con mucho más lujo de detalle. Así que si tienen alguna duda de cómo se lleva, por ejemplo, este RP, les recomiendo que vayan al Vallado y lleguen ahí todo el desarrollo matemático. Si yo me pongo a hacer desarrollos matemáticos en la clase, no llegamos más. Sí. B infinito que se obtiene por Lambert, ¿no debería ser el mismo para la llegada y para la salida? ¿No se sigue la trayectoria? Bien. A ver, no va a ser el mismo vector, porque obviamente va a tener diferentes orientaciones, ¿sí? ¿Para el módulo? Bien, el módulo, si hablamos de puramente teórico, debería ser el mismo. Es decir, este y este deberían ser iguales. Ahora, supongamos que vos consideras perturbaciones, o que vos consideras alguna otra, no sé, cuestión atmosférica o lo que sea, podés tener una diferencia en la salida. Es decir, en una caso no ideal, uno puede tener una diferencia de B infinito en la entrada y en la salida. Por eso es que está puesto de forma genética así. Pero, si uno lo hace por solución de Lambert, que es ideal, esta entrada y esta salida va a ser igual. ¿Y si Lambert me arroja que no son iguales? Bien, si Lambert me arroja, muy buena pregunta. Tenemos dos opciones. O lo descartamos y seguimos probando, o decimos, hacemos un flyby propulsivo. Uno puede hacer las dos cosas a la vez. Uno puede hacer esto, de decir, me ayudo con el planeta, y a la vez le doy un empujoncito. Es decir, en vez de gastar 1000 kilos de combustible en un pedazo de cambio de velocidad, uso por ahí mucho menos, simplemente para darle un toquecito. Entonces, se puede igualmente. Supongamos que a vos te da que la entrada tiene que ser 3 y la salida tiene que ser 4. Bueno, no es imposible. Parte, obviamente, lo que es igual, se va a hacer con la asistencia gravitatoria. Y en la diferencia de delta V, lo hacemos con propulsivo. Eso se usa mucho, si a alguien le interesa, en lo que son todas las trayectorias que están planteando para ir desde las bases lunares a Marte. Porque para ir de la Luna a Marte, uno puede hacer un flyby por la Tierra, lo vamos a ver probablemente en la clase que viene, puede hacer un flyby por la Tierra y hacer propulsión para salir a Marte. Entonces, tu delta V se reduce bastante, porque te ayudas con la Tierra. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. No me quedó muy claro, la verdad. ¿Por qué cambia solo el ángulo, pero en realidad cambia también el delta V? Hay un delta V, digamos. ¿Por qué cambia el módulo? Bien. Bien. Porque son diferentes sistemas de referencia. ¿Sí? Entonces, voy a volver para atrás. No, en realidad no cambia. Estarías como orbitando el planeta, nada más. Exactamente. Pero con respecto al Sol cambias de... Exacto. Entonces,
vamos a ver este sistema primero. Vos arrancás, este es el SOI, recuerden, es Sphere of Influence, esfera de influencia. Entramos en la esfera de influencia del planeta con un B infinito, que del módulo va a ser igual al B infinito de salida, ¿sí? Porque estamos orbitando. Entonces, si vos entraste con una velocidad y nada te perturbó, vas a salir con la misma velocidad. Me refiero, el módulo, ¿sí? Estamos en el mismo punto, pero en partes opuestas de la órbita. Si hay perturbaciones, es un tema aparte, ya nos vamos a meter en eso. Pero sí cambia la dirección. Y la dirección va a depender de cuán cerca estés del planeta, ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez que vos entras al planeta y después vuelves a salir, estás saliendo en diferentes direcciones. Entonces tu velocidad con respecto al Sol es diferente. Ahora, por una cuestión de intercambio de energía, porque vos entraste en una especie de órbita, en el planeta está en una órbita abierta, pero entraste en órbita, interactúas con la velocidad del planeta. Y ahí es donde se generan estos sistemas de vectores, donde con la velocidad del planeta y tu velocidad de salida, te muestra cómo cambió la velocidad inicial heliocéntrica versus la velocidad final heliocéntrica. Entonces el delta V estuvo ahí. O sea, en realidad, si tenés una referencia en Júpiter, por ejemplo, no cambia el módulo. Exacto. Pero si tomás solamente el satélite como sistema, absorbió energía. Exacto, sí. El satélite o absorbe o deja. Claro, no deja. Sí. Intercambio energía con Júpiter. Júpiter también intercambia energía con el satélite, gana un poquito, pierde un poquito. Y si supongamos que vos ignorás a Júpiter, supongamos que estás viendo, no ignorás en el sentido literal, sino más bien lo ocultás de tu gráfico, vas a ver que hay un cambio de velocidad en tu satélite. De hecho, esto es lo que se ve. Vamos a hablar para atrás, así lo pueden ver ahora que conocen el concepto. Acá. Es mucho más brusco que el dibujo. Bien, sí. Es que, fíjense, ahora voy a volver a empezar. Arranca en la Tierra y el primer flyby con Júpiter es agresivo. O sea, hace un cambio importante. Yo lo noto en la velocidad de ahí abajo. También, sí. Bueno, fíjense ese cambio importante, ese cambio brusco. Ese es el delta V que uno está evitando hacer con propulsión y lo hace intercambiando energía con el planeta, ¿sí? Después hay algunos que son más suavecitos, no hace falta que sean tan bruscos. A ver, bueno, este es peor todavía el de Saturno. Pero el Urano, por ejemplo, es bastante tranquilo, no es tan complicado por ahí ver que es parecido al del dibujo. Sí, si vas a un zoom ahí supongo que se verá la hiperbólica. Sí, no, es que es tan rápida que a estas escalas No se ve nada. no se ve nada. Tenés que hacer mucho zoom para ver la hiperbólica. Tenés que ver desde la perspectiva de Urano, prácticamente. Porque, de hecho, para que se den una idea, los flybys se miden en qué día pasó. Es decir, uno puede decir, por ejemplo, vamos a ver en Pepi Colombo, hizo el flyby el 23 de junio del... Es decir, ese día es el flyby, que es el día que llega al perigeo. Es el día que se llega al perigeo y hace el cambio. Sí. ¿Para qué buscas salir del plano? Para mí fue sin querer. Para mí, no me acuerdo, lo estaba hablando por acá con los chicos. ¿Qué pasa? Esta misión estuvo muchos años. Bueno, sí, estuvo muchos años volando. Ah, sí, volando. Al menos una de las dos sigue respondiendo. Tendría que confirmar que la otra, porque me acuerdo que hace poquito ya la dieron, así que por muerta. Imagínate que estuvo como 20 años más o menos, o 15 años, antes de llegar a Neptuno. Espera, porque vamos a ver cuándo arranca de vuelta. En 77 se lanza. Y en el 2000 pasará de Neptuno. A ver, vamos a ver, sí. No. No, un poquito No, menos, no, 87 va a ser más o menos. 89, bien, ahí está, 89. Es decir, 12 años después. 12 años después probablemente la nave prácticamente no tuviese propulsión, combustible, no tuviese nada. Entonces, para mí lo que hicieron fue, con lo poco que les quedaba, le apuntaron con una maniobra de corrección, porque tuvo muchas maniobras de corrección, por mucho que esto obviamente ahorra combustible, aún así necesitas propulsión para corregir. Para mí le apuntaron como pudieron en Neptuno y entraron en el plano que pudieron y salieron. O sea, un poco lo que comentaba antes, que el plano lo que te afecta más que nada es la dirección de salida. Entonces, para mí
metieron en cualquier plano y salieron así nomás. Después eso Sí. queda como cielo espacial, o sea, fuera del sistema solar. Lo más probable es que en un par de años, en lo que son escalas interplanetarias, mañana, básicamente, se termine descomponiendo por tanta oxidación, degradación de los materiales y todo. Se va a terminar poco a poco va a ir perdiendo moléculas, básicamente, y va a empezar a descomponerse. Que suena como medio raro, pero si uno se fija en el MLI, en las mantas térmicas de la Estación Espacial Internacional, no hace falta mucho tiempo para empezar a ver agujeros en las mantas térmicas. También el aluminio va a tardar mucho más, las pinturas por ahí tardan un poco más, pero Ahí poco tiene- a poco va a ir. Hay un poco de fricción, ¿no? O sea, está en Leo, ¿no? La ISS. La ISS está en Leo, sí. Hay un Pero poco de fricción con la atmósfera, capaz. sí, en realidad vos sabés que no es tanto la fricción con la atmósfera, pero sí, por supuesto, sino lo que le llaman el oxígeno atómico. El oxígeno atómico que se genera por la interacción con el ozono es lo peor que existe porque se pega a todo y todo te lo oxida. Eso es lo peor que existe. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Sí. Un también que no me termina de quedar claro. Decime. Cuando se calcula el radio de perigeo en la asistencia gravitatoria, Sí. para cuando los B infinitos no coinciden, Sí. ¿qué velocidad de infinito se usa? Bien, creo que dice la de entrada. Sí, para el radio de perigeo, la de entrada. Bueno, Sí, acá habla de in-out, a veces se habla de arrival-departure, 0, 1, es un poco dependiendo de quién lo escriba, es cada uno con su librito. Pero sí es la de llegada, que tiene sentido porque es la que nos va a determinar dónde vamos a parar en el planeta. Supongamos que tuviéramos perturbaciones, lo más probable es que la de entrada sea la que nos dice, bueno, voy a llegar acá. Bueno, ¿alguna otra? ¿No? Bueno, creo que hasta acá era donde había llegado. Sí. Bueno, hasta acá llegamos con asistencias gravitatorias en lo que es teoría. A ver, no sé si llegamos a ver la clase pasada. Sí, los Porchop plots. Sí. Bien. Si ustedes recuerdan, con los Porchop plots, que son estos gráficos coloridos de posibilidades de trayectorias, uno tranquilamente podría usar eso para hacer una aproximación de cuándo uno podría salir y llegar y volver a salir de otro planeta y volver a llegar al otro. Es decir, uno podría hacer esta trayectoria, esta, y encontrar un punto en común donde diga, bueno, acá me parece que yo puedo hacer asistencia gravitatoria, porque acá, en esta fecha, yo puedo llegar y no puedo salir. Tengan en cuenta que esos gráficos dan B infinito, así que lo más probable es que puedan, con un poquito de tiempo, ganas y paciencia, encontrar un punto donde coincidan ambos. Si alguien quiere hacer algún cálculo de asistencia gravitatoria, les recomiendo que generen con las páginas que de hecho mi intención era que lo viéramos mañana, pero bueno, voy a estar descansando. La semana que viene lo vemos. Les voy a mostrar cómo generar estos Porchop plots para poder sacar estos datos de forma más genérica. No va a ser preciso, pero está bueno para un orden de magnitud. Sí. ¿Hay una posición ideal de los planetas No. para un delta B específico? No. Obviamente sí va a haber una que coincida con lo que vos quieres hacer, especialmente si quieres hacer más de un flyby. Si vos querés hacer 4, 5, 6, 7 flybys, que cada vez se ven más y más y más. Fíjate, ahora vamos a ver que Colombo hace 7 flybys u 8 flybys, no me acuerdo. Es una barbaridad. Bueno, ahí sí. Uno vas a tener un rompecabezas de Pero por ahí lo planetas. tenés que lanzar un montón de tiempo. Sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, en general, la cantidad de flybys depende de la fecha de lanzamiento. Es decir, uno va a tener programados los primeros flybys, pero también esto va a depender de qué trayectorias, qué correcciones puedo hacer en la trayectoria para ver que realmente puedas cumplir con todos. Para Voyager no planificaron todos los flybys. Ellos pensaban hacer los 2 primeros y después el resto
fueron saliendo básicamente y lo fueron corrigiendo y por eso te digo que para mí a Neptuno le pegaron como le pegaron. Nada, entonces si vos vas a hacer toda la planificación, sí, probablemente tengas como un arreglo, no lo llamaría ideal, porque ideal por ahí es un poco demasiado conclusivo, pero sí viable, un arreglo viable. Ahora, si vos querés hacer solamente esto, no creo que haya uno solo. Sí, vas a tener diferentes B infinitos de llegada. Y recordá que B infinito de llegada te va a dar cuántos delta V tenés que usar para frenar y entrar en órbita. Entonces, vas a tener que probablemente minimizar este B infinito de llegada para llegar con la mejor velocidad posible. Para realmente ahorrar combustible con el flyby, si no, te complica la vida. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sí. Cuando hablan de fecha de lanzamiento, ¿se refiere a la fecha en la que se lanza el cohete o la fecha en la que se inicia la maniobra de escape? No, habla de la maniobra de escape. Es más, yo iría un poquito más específico, que habla del momento en el que vos llegás a la esfera de influencia. La realidad es que en estos porchos plots, y por eso digo que no son precisos al 100%, porque es así, hablan de la fecha donde se inicia la maniobra y considera que en el momento en el que vos de la maniobra saliste de la esfera de influencia. Es decir, de repente la Tierra se vuelve invisible. Eso es lo que considera Lambert, básicamente. Entonces, no es del todo preciso, pero es un muy buen aproximado de lo que va a ser al final. En general, estás hablando de 5 o 10% de error, no más que eso. Es que es muy bueno para empezar a hacer cálculos antes de meterse de lleno. No sé, por ejemplo, en una maniobra así, meterse de lleno de una en GMAT es una locura. En cambio, si vos empezás con una aproximación como son los porchop plots, es algo más interesante. Sí. ¿Alguna otra consulta antes de que pasemos al siguiente tema? Bueno, igual después tenemos el videito, así que seguramente alguna consulta más vaya surgiendo. Bueno, este tema a mí me gusta mucho comentárselos, más que nada porque es lo que se usa realmente para hacer todas las maniobras de corrección, pero en general no se termina de entender hasta que les muestro una simulación. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo, cualquier pregunta que tengan me preguntan, pero vamos a tratar de que quede lo más claro posible antes de mostrarles simulaciones. Bueno, el B-plane targeting es una técnica que se usa para hacer maniobras de corrección de trayectorias más precisas que lo que uno podría hacer con Patchconics o simplemente haciéndolo en el aire, ¿no? Uno quiere corregir una maniobra, le dice a Gmat, bueno, corregímelo, a ver qué me da. Va a ser más preciso haciéndolo de esta manera porque todos estos sistemas son altamente no lineales. Nosotros en la carrera no vemos mucho de linealización, creo que, bueno, por ahí van ustedes en sistemas dinámicos, sí, no sé si en sistemas dinámicos ven linealización. Sí. Bien, bueno, en mi época. Cuando yo cursé migraciones no se veía ni linealización, entonces se veía en control guiado, pero bueno, por suerte, seguramente habrán sufrido con Augusto, pero sirve. Es muy útil porque son sistemas altamente no lineales. Altamente. Entonces, cualquier pequeña corrección que uno quiera hacer, enseguida tengo una trayectoria completamente diferente. No llegan a ser caóticos, porque no tienen ese comportamiento, pero sí, supongamos que yo quiero llegar acá a esta trayectoria y en vez de tener 500 kilómetros, quiero que tenga 505 kilómetros. Y se podrán imaginar lo complicado que es llegar a esos niveles de precisión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es un truco matemático que uno dice cómo esto puede funcionar, pero sí funciona. Es usar esta técnica que se llama B-plane targeting, que básicamente lo que hace es ignorar la gravedad. Ahora les cuento. Se usa principalmente para todo lo que es acciones gravitacionales, es decir, para llegar al RP, al radio de perigeo, lo más preciso posible, o para todo lo que es entrada atmosférica. Por ejemplo, las misiones que aterrizan en Marte. Siempre se usan trayectorias hiperbólicas, no se puede usar otro tipo de trayectorias, no está definido por otro tipo de trayectorias, siempre son hiperbólicas,
Bueno, Y como les decía, transformamos un sistema altamente no lineal en no lineal. Y lo hacemos ignorando la gravedad. Entonces, lo que hace es convertir la velocidad real de la nave en un vector B, le llaman así, que representa el punto de cruce de la trayectoria en el plano B si no tuviéramos gravedad. Es decir, básicamente si fuéramos en línea recta. Entonces, como verán, acá tenemos el cuerpo objetivo. Voy a ponerlo en el otro que se ve más grande. Sí. Tenemos el cuerpo objetivo. En gris, el B-plane. B es por body, es por cuerpo, es el plano del cuerpo. Y después tenemos en rojo o rosa el plano de la trayectoria, que se podrán imaginar si uno tiene un cuerpo en 3D y yo vengo con una trayectoria así, esta trayectoria está metida en un plano, ¿sí? Entonces ese es el plano de la trayectoria y ahora vamos a ver cómo hacer el plano B. Entonces, fíjense, acá, bueno, no se ve nada, ahora no se ve por la luz, pero bueno, no importa, por si alguien lo llega a ver, acá vemos este vector B definido en el punto donde la asíntota de acercamiento pasa por el plano B de forma recta, como si no tuviéramos gravedad. Bueno, el beam targeting solamente lo podemos usar en 2 cuerpos. Si tuviéramos algún tema de 3 cuerpos, no lo podemos usar. Y después, decirles que en el vallado hay algunos algoritmos para que puedan ver en más detalle estos. Son relaciones entre variables muy útiles para usar este método, pero ya lo vamos a ver en GMAT. Bien, ¿cómo definimos el plano B? Tenemos un versor T, un versor S y un versor R. ¿Sí? Acá vamos a tener, pero no me quiero equivocar de... Bien. Tenemos un versor S, T, y el otro... ¿Dónde está? R, ¿dónde me fue? Ah, no, está bien, es la R. T y R. Bien. Eso va a definir nuestro plano B. S es la dirección de la velocidad del exceso hiperbólico, es decir, la dirección de nuestro B infinito de entrada, de llegada al planeta. T va a ser ortogonal a S, a esta velocidad del exceso, la velocidad del infinito. Y en general también va a ser ortogonal al plano de la eclíptica. Digo en general porque cada uno puede definir un biplane targeting como quieran. Lo importante es que cada uno, si lo van a definir diferente, es que lo tengan en cuenta para las cuentas. Entonces, S, acá, es la dirección de la velocidad hiperbólico o infinito. T es ortogonal a S y al plano de la eclíptica. Y después tenemos R, que es ortogonal a ambos. ¿Sí? Es S por T. ¿Se entiende cómo se define el plano B? Por mucho que sea muy genérico, ¿se entiende cómo son las coordenadas de los 2 versores? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Profe? Sí. T está contenido en el plano B. Sí. T es parte del plano B. S es el normal del plano. S es normal del plano y T y R es el que define al plano. ¿Sí? ¿Y T también está dentro del plano de la eclíptica? T. Bueno, o sea que ahí me está. Recién yo estaba dudando, pero. En general es. Porque dice que es ortogonal, por eso. Bien. Igualmente sería lo mismo. Porque si yo acá esto lo roto, podría quedarme T, ortogonal de eclíptica, y R hacia el otro lado, y sería lo mismo. Entonces, es lo mismo. Pero sí, en este caso lo está haciendo dentro del plano de la eclíptica, básicamente. Pero podría ser al revés. O sea, podría ser T ortogonal también al plano de la eclíptica y R hacia el otro lado. ¿Sí? Pero sí, en este caso lo está considerando
dentro del plano. Pareciera. Porque también podríamos decir que si el plano de la trayectoria viene más o menos en la eclíptica, entonces T es ortogonal en la eclíptica. A ver, no hay ningún tipo de referencia acá, no tenemos el plano de la eclíptica como para sacar conclusiones. Pero en forma práctica, T suele ser ortogonal al plano de la eclíptica. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta antes de seguir? Bueno. ¿Cómo se usa este biplane? En general vamos a tener dos sets de variables que podemos usar. Una va a ser el módulo de B, el ángulo θ B, que básicamente es el ángulo medido desde T, desde el versor T de nuestro vector B. Recuerden que el vector B es a dónde cruzamos el plano B si siguiéramos de largo. De repente nos quedamos sin gravedad, apagamos la gravedad, seguimos de largo. Ese es el B. No tiene ningún tipo de significado físico, porque no podemos directamente apagar la gravedad. Es una herramienta matemática. Entonces, tenemos B, θ B y LT o F, que es Linear Time of Flight. Es decir, cuánto tiempo de vuelo llevamos en este campo lineal, en este sistema lineal. Y la otra opción, por supuesto, esto básicamente es descomposición. Una es usar el módulo más el ángulo y la otra es usar los componentes, BT y BR. Es decir, BT o IBR. Entonces podemos usar módulo y ángulo o las componentes más el tiempo. Entonces, voy a hacer una pequeña definición de todo lo que estamos viendo. ¿Ven? Como les decía, es la magnitud del vector que va desde el centro del cuerpo gravitatorio al punto de intersección de la trayectoria al plano B sin gravedad. Θ es el ángulo del versor T hasta B. Y el tiempo de vuelo lineal es el intervalo de tiempo necesario para que la nave alcance el plano B, en ausencia de gravedad, ¿sí? en este comportamiento lineal. Y bueno, BT y BR son las componentes del vector B. Esto se los comento, a ver, además de que es importante, porque es lo que vamos a usar en GMAT para poder definir una trayectoria en biplane targeting. De hecho, ya vieron una trayectoria en biplane targeting en GMAT, lo que pasa es que yo se las mostré por otra opción, pero a mí me gusta mucho usar la que está dada en GMAT, que es Mars Biplane Targeting, es un ejemplo, que hace la trayectoria de Maven a Marte con Biplane Targeting. Y esto lo usan cuando tienen que hacer la corrección de la trayectoria. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y por último, esta es la parte que no nos vamos a meter a mano. Esta es la parte que se hace computacionalmente. ¿Cómo relacionamos todas estas variables que veníamos hablando con un delta B, X y Z? Es decir, nosotros queremos hacer un delta B para corregir la trayectoria. Bueno, ¿qué es ese delta B? Bueno, tenemos estas derivadas parciales que nos vinculan unas con otras que se pueden resolver de forma numérica. Ahora, ¿cuál es el atractivo de este método? Es que se mantiene lineal por mucho tiempo, tiene un rango de linealidad muy importante y es muy útil para las maniobras de corrección. Bueno, básicamente esa es la idea. Van a ver, pues cuando les muestre la simulación en GMAT, que por ejemplo, para la trayectoria de Maven, lo que hacen es propagan la trayectoria hasta cierto punto y después dicen, bueno, haceme biplane targeting. ¿Funciona o no funciona? ¿No funciona? Bueno, cambiamos la trayectoria. Y así es como va iterando estos delta B's, ya conociendo estas variables que las calcula el software. ¿Alguna consulta? Es un tema que es bastante complicado ver en el aire, pero que espero que por lo menos se entienda la idea. ¿Sí? Estamos muy callados, no sé si interpretarlo para bien o para mal. Bueno, igualmente, como les decía, no va a ser ya porque quiero seguir con el problema de los dos cuerpos, con los tres cuerpos, pero
vamos a ver ejemplos de esto, vamos a ver ejemplos de asistencias gravitatorias, vamos a ver un poco de todo. Y ahora, a ver, perfecto. ¿Tenías la simulación de ¿Cómo? Lo de la video de Piccolo? Sí, ahí lo voy a mostrar, sí. También quiero mostrarles, esto se los voy comentando para que me lo recuerden si me llego a olvidar, es decir, si no les llego a mostrar algo de eso. Quiero mostrarles también, bueno, todo lo que es workshop plots y lo que es solución al problema de Lambert. Eso es todo lo que todavía tengo pendiente para mostrarles en clases prácticas. Y ahora vamos a volver para atrás y les voy a mostrar dos videos que a mí me parecen súper interesantes, que son la trayectoria de escape que tomaron Voyager 1 y Voyager 2, ya lo estuvimos viendo bastante en las animaciones, pero esto es mucho más representativo, y la trayectoria de inserción orbital final, perdón, trayectoria con inserción orbital final de Mercurio, que está siguiendo Bepi Colombo, que en las próximas semanas va a ser su próximo flyby. Paréntesis, yo en general digo flyby porque es más corto, pero es lo mismo, ¿no? Flyby es asistencia gravitacional. Bueno, vamos a arrancar con el de Voyager. No le puedo bajar el volumen, no sé. Mejor. No. Bueno, fíjense que ya Voyager 1 y 2 salieron ligeramente en distintos planos. Bueno, ahí hacen la asistencia gravitatoria con Júpiter, Voyager 1 y Voyager 2 también. Y fíjense que por mucho que llegaron en distintos tiempos, salieron más o menos hacia el mismo lugar. Y ahí es donde le pusieron a Saturno, no sé si fue a propósito o no. Y Voyager 1 hace asistencia gravitatoria con Saturno para encontrarse con Urano. Y pues Neptuno. Y fíjense una cosa, fíjense que tanto en Saturno como en Urano, Voyager sale un poquito del plano. Y eso es para compensar el hecho de que están en diferentes planos y diferentes inclinaciones con respecto al Sol. Lo hizo a propósito de salir un poquito del plano y volver a meterse. Y bueno, ahora ya están escapando de lo que se llama la heliopausa, como de... Ahí ya sigue mandando información desde ahí. Bueno, estos yo creo que son las asistencias gravitatorias más famosas, yo creo que son las más conocidas de todas, porque realmente es una misión icónica de la NASA. ¿Alguna pregunta con respecto a la trayectoria de Voyager? ¿No? Bueno, voy a pasar a Bepi Colombo. Voy a bajar el volumen de una esta vez. No creo que tenga volumen igual este. Así. Eso lo tiene, sino que es más fuerte. Bueno. Bepi Colombo va a hacer una cantidad de flybys impresionantes. Y allá tienen la lista, a la derecha. Fíjense cómo lanza prácticamente en una órbita igual a la de la Tierra. Un poquito más grande para poder encontrarse en algún momento con la Tierra. Y va a empezar con su primer flyby, que es en la Tierra. Fíjense que va a ser un flyby para desacelerar, y acá de vuelta, Venus. Creo que con Venus va a ser algo así como 3 flybys. No directamente va a Mercurio, bien, tiene 2. Y en Mercurio sí va a ser como 5 o 6 flybys, que poco a poco van a ir acercándolo a la órbita final. Este fue el que hizo el año pasado, y el que va a pasar ahora es el siguiente, que es este año. Ya después, ¿Qué órbita quiere tener al final?
va a tener dos órbitas, una bastante cerrada sobre Mercurio y otra un poquito más grande, porque son dos aparatos diferentes, dos instrumentos. Pero no recuerdo la órbita final específicamente. Bueno, y ahí fíjense que queda en la misma órbita prácticamente, pero todavía no está insertado. Que ahora les voy a contar un poco sobre eso. Otro flyby. Y finalmente, casi un año después, termina siendo el arrival. Entonces fíjense que los flybys no siempre son tan sencillos de visualizar como a veces los flybys no son tan fáciles de visualizar como en el caso de Voyager, porque claro, Voyager es el caso típico del flyby, ¿no? Es la trayectoria. Bueno. Es el caso típico de que uno viene con una trayectoria y sigue el largo. Es el caso típico del flyby. En el caso de Bepi Colombo, lo que está haciendo es usar el flyby para achicar su órbita con respecto al Sol, y es muy visible porque está en una trayectoria heliocéntrica que no es de escape. En cambio, Voyager 1 y 2, como tienen una trayectoria de escape, siempre era hiperbólica. Es decir, esta trayectoria que hace acá es siempre hiperbólica y se mantiene hiperbólica y va saliendo. Por eso es que Voyager nunca volvió. Probablemente, si Voyager no hubiese hecho... Eso es de la ESA, ¿eh? Oh, it's Scott Manley here. Ah, no, Scott Manley, sí. Last night, the European Space Agency's new space. Bien. Es Scott Manley, si no lo conocen, les recomiendo. Eso es de actualidad espacial. Probablemente si no hubiese hecho este flyby con Júpiter, hubiese por ahí sí quedado una trayectoria heliocéntrica, bastante excéntrica, pero heliocéntrica, en fin. Pero en el momento en el que hizo la trayectoria en Júpiter y va para Saturno, ya estaba en un delta V que ya, perdón, una velocidad heliocéntrica que ya excedía probablemente la necesaria para escapar. Y fíjense, bueno, una vez que ya hizo el flyby en Saturno, ya se fue. Bien, algo que les quería comentar, que medio que me quedó pendiente de las clases pasadas, es que pasa, no sé si recuerdan que estuvimos hablando un poco del tema, cuando uno tiene una trayectoria donde básicamente tenemos un 20 minutos igual a 0, entonces quedamos en una trayectoria igual a la de la Tierra. No sé si recuerdan que esto lo estuvimos hablando un poco. Bueno, hice algunas simulaciones porque yo también me empecé a marear. Y la mejor forma, yo se lo recomiendo a ustedes también, simulaciones. Ir a GMAT y simularlo a ver qué pasa. Y es verdad, una vez que lo vi fue como obvio. El satélite va a terminar quedando en lo que se le llama una especie de órbita halo. Que eso se los estoy comentando porque es un anticipo para la clase que viene. Las órbitas halo son órbitas donde ni un planeta ni el otro tienen control, es decir, ni el planeta mismo ni el Sol tienen el control, sino que están ahí como en una especie de lucha de poder, y por eso es un problema de los tres cuerpos. Entonces, si uno hace, en un caso semi-real, son trayectorias inestables, así que eventualmente o van a salir o van a reentrar, una de dos. O sea, o se van a escapar por completo, o van a regresar a la Tierra, pero supongamos que uno lo mantiene de una forma estabilizada, lo que uno va a ver en el caso de en un caso de C3 igual a 0 o de B infinito igual a 0, son ese. Primero que nada, alrededor del Sol, la órbita, si esta es la órbita de la Tierra, la órbita del planeta va a ser prácticamente la misma que la de la Tierra. Puede haber alguna diferencia según cómo hayamos hecho la trayectoria de salida, pero la trayectoria de nuestro satélite va a ser prácticamente la misma que la de la Tierra. ¿Sí? Esto con respecto al Sol. Pero visto desde la Tierra, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a hacer un zoom en la Tierra. Nosotros desde la Tierra vamos a ver lo siguiente. Primero que nada, vamos a ver, voy a dibujar como está haciendo hacia allá. Primero que nada vamos a ver
una trayectoria de escape, eso seguro. Al principio vamos a ver como que se aleja, pero después vamos a ver que llegado a un punto, específicamente la esfera de influencia de la Tierra, vamos a empezar a ver este comportamiento. Es decir, desde la Tierra pareciera que el satélite como que se mantiene casi que fijo. Este tipo de órbitas se llaman halo o halo. ¿Por qué? Porque parecen el halo de los ángeles. Entonces, este tipo de trayectorias, este tipo de órbitas son muy inestables, especialmente de la forma que lo estamos mostrando acá. Pero sí les anticipo de lo que vamos a ver la clase que viene, que es el programa de los 3 cuartos. Esto igualmente me había quedado pendiente de contárselos y me parece que está bueno para que lo sepan y lo puedan visualizar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Eso es alrededor de la Tierra? ¿O Bien. además de alrededor del Sol, eso lo hace sobre un eje? Claro, lo hace sobre el espacio mismo, es decir, acá, o sea, acá está el Sol. Y la Tierra va a estar girando alrededor del Sol. Y el satélite va a quedar ahí, como bueno, acá o despegado, ¿no? Él gira alrededor del Sol con la Tierra. Exactamente. Exactamente. Y de hecho, si alguno ve la trayectoria del James Webb, el telescopio espacial James Webb, van a ver algo similar a esto. El James Webb está en el punto de Lagrange 2, es decir, está acá. Está en este punto con respecto a la Tierra. Y lo que hace es se mantiene en una trayectoria que copia la de la Tierra. Acá estoy exagerando, está mucho más cerca. Se copia la Tierra, pero no orbita ni la Tierra ni el Sol. Es una trayectoria de liberación. Ya lo vamos a ver muy bien. Pero sí, básicamente gira alrededor del Sol y desde la Tierra hace este movimiento. Desde la Tierra, si uno lo pone en Gmax, si ustedes lo quieren hacer, hacen que su satélite, su nave, tenga C3 igual a 0, con paciencia, porque hay que decidir también las asíntotas de salida y todo eso para que quede bien, pero con que más o menos logren que quede en la trayectoria más o menos parecida a la de la Tierra, lo muestran desde la Tierra, le cambian el ángulo para ver qué trayectoria hace y van a ver que desde la Tierra van a ver, se va y de repente a lo lejitos ven que hace este movimiento. Como que se queda siempre cerca, sí. No puede ser malo. Instrumento que tenga. Depende qué quieras lograr. Por ejemplo, el James Webb hace este movimiento, solamente que en vez del Sol estar allá, el Sol está de este lado. Es decir, él está más lejos que el Sol y la Tierra, está un poquito más lejos. Y vos querés que haga ese movimiento porque querés que la Tierra oculte al Sol para las mediciones. Entonces vos querés tener a la Tierra como que eclipsándote. ¿Sí? Entonces, depende de qué es lo que quieras lograr. Obviamente, este tipo de movimientos, si estuviese acá, es altamente inestable, lo vuelvo a repetir, entonces no lo vas a querer. Pero, justo con el de James Webb lo hacen de una manera que es del otro lado y es estable. ¿Sí? Eso se va a hacer también para la Luna, hay un montón de ejemplos que la clase que viene puede dar. ¿Sí? Pero ese no sería el punto de la sí o sí. No. O sea, es en cualquier óptica que esté lo suficientemente cerca como para poder Sí. tener. Sí, obviamente que si es en el punto de Lagrange, a ver, un segundo, porque si yo hago esta órbita, como lo estoy diciendo, sin usar el punto de Lagrange, lo más probable es que si yo lo propago en el tiempo considerando la Tierra, me va a regresar. O se va a escapar, una de dos, va a ser ultra inestable, porque de hecho el problema de los 3 cuerpos es caótico. Pero si yo uso acá el punto de Lagrange, es como el punto justo para decir, bueno, es inestable, pero tiene una cierta estabilidad, por lo menos durante, no sé, 10 vueltas, 15 vueltas, cosas así. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta con respecto a esto? Esto es off topic, es más que nada para la clase que viene, pero ya que teníamos un poco de tiempo se los conté. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos? Bueno, entonces, la clase que viene, vemos el problema de los 3 cuerpos. Es un tema que no entra en el integrador, porque es innecesario que entre el integrador, es un tema que ya se ve incorporado.
pero me parece que es interesante para que lo tengan en cuenta porque se está usando muchísimo y se va a usar aún más. Así que vemos esto. Bueno.